Buenas noches, profesor Edwin. Nosotros somos el grupo número 10 conformado por Ruth Ramírez y José Yento, quien les habla. Vamos a hablar sobre el tema Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú. Vamos a entrar un poco en contexto de lo que pasó en el mes de diciembre del 2022. El 7 de diciembre, el Congreso de la República aprobó por mayoría la vacancia de Pedro Castillo, quien fue destituido tras el intento fallido de dar un golpe de Estado, anunciando la disolución y cierre del Congreso durante la transmisión de su mensaje a la nación. El- este hecho hizo que se realizaran varias manifestaciones y movilizaciones sociales no solo en Lima, sino en todo el país. Una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe, luego de las investigaciones, se pudo constatar de que en el país hubo movilizaciones y este informe consta de 133 páginas y es una investigación de los hechos en diferentes partes del país ocurridos durante las manifestaciones sociales, en el cual concluye que hubo graves episodios de uso excesivo, indiscriminado y letal de la fuerza por parte de los agentes policiales y militares. Tales como lo que pasó en Juliaca. Se presentaron graves violaciones a los derechos humanos por el uso desmedido de la fuerza, tanto para los participantes en las protestas como de terceras personas, calificando estos hechos como una masacre, argumentando que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger los bienes jurídicos menos valiosos que la vida. Solo la protección de la vida y la integridad física ante las amenazas inminentes puede ser un uso objetivo y legítimo para utilizar dicha fuerza. Es lo que indica la Comisión Interamericana. Luego del informe también hemos visto que hay recomendaciones, como por ejemplo promover una estrategia de diálogo desde el más alto nivel del Estado con enfoque étnico y territorial, así como la implementación de una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos. También que esté dirigida a la prevención de la discriminación y estigmatización de las personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica. Vamos a hablar un poco de los temas que hemos visto en clase, ciudadanía como concepto y aspectos principales. Si bien es cierto, vivimos en un país democrático y todos los ciudadanos contamos con derechos y deberes sin excepción alguna. Se entiende la posición de los manifestantes que trataron de ejercer su voz de protesta ante un hecho que ellos consideran como injusta, y esto ocasionó que las Fuerzas Armadas y policiales, con la finalidad de restituir el orden, ejercieran su autoridad con excesiva violencia indiscriminada. A nuestro parecer, estas muertes se pudieron evitar teniendo un diálogo con las autoridades respectivas y los representantes correspondientes, ya sean voceros, llegando a un acuerdo para dar una solución a sus inquietudes y exigencias. Ciudadanía intercultural. En nuestro país existe una amplia diversidad cultural y con mayor razón el Estado debería hacer respetar los derechos y deberes de los ciudadanos por igual. A nuestro parecer, debemos de seguir trabajando en la igualdad de oportunidades, promoviendo el diálogo entre las diferentes culturas y la valoración de la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, a fin de promover la igualdad de derechos y el respeto mutuo, así obtendremos una sociedad inclusiva y justa para todos. Estado de Derecho. Es importante tener presente que todos los ciudadanos y las entidades, incluyendo el gobierno, están sujetas a leyes y normas que debemos cumplir y respetar. En nuestra posición podemos afirmar que durante las movilizaciones sociales se presentaron alteraciones al orden por parte de los manifestantes. Al sentir que su voz no eran escuchadas,
Sin embargo, esto no justifica que las fuerzas del orden utilicen fuerza letal y excesiva contra los manifestantes. Para ello, el Estado debió llegar antes a una conciliación o acuerdos para poder escuchar las discrepancias que tenían. Mediante puentes de diálogos con voceros, creemos que se pudo haber evitado muchas de las muertes en nuestro país. Estado y sociedad en el Perú. El Estado tiene un impacto real en nuestras vidas debido a que se trata de autoridad que gobierna nuestro país. Está claro que el Estado, al ser la autoridad que gobierna un país, tiene la tarea de mantener el orden. Sin embargo, creemos que la manera de cómo manejan la situación y cómo actuaron ante ella no fue la correcta. Siguiente, por favor. La democracia, concepto e institucionalidad. Dentro de una democracia se debe de tener muy en claro el principio de legalidades que se tiene, Estado de Derecho, sobre el manejo de autoridad que puede ejercer el Estado ante los ciudadanos con el fin de no vulnerarla y salvaguardar sus derechos. Siendo el Perú un país democrático, llama mucho la atención cómo maneja esta situación, vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos al intentar ejercer el principio de autoridad y querer restablecer el orden interno sin ofrecer un diálogo adecuado. Democracia y participación ciudadana, el diálogo como forma de construcción de ciudadanía. Una de las formas de poder fortalecer la democracia es mediante la participación ciudadana, ya que este es un mecanismo que permite la gestión compartida del desarrollo social entre el Estado y los ciudadanos, respetando los derechos y sus intereses. No se planteó la participación ciudadana, se hizo un caso omiso a los reclamos de los ciudadanos. Por ende, creemos que se manejó la situación de forma irresponsable, ya que se trató de imponer y establecer el orden mediante la fuerza, vulnerando los derechos de los ciudadanos sin optar por una mesa de diálogo. El reconocimiento de la igualdad y las diferencias como forma de construcción de ciudadanía. Como ciudadanos debemos promover el diálogo y la participación, reconociendo que vivimos en un país multicultural, fomentando el desarrollo inclusivo y sostenible en nuestro país. Así dejando de lado las desigualdades, así como la discriminación o exclusión social, respetando los derechos y oportunidades de todos los ciudadanos. Conclusiones generales. Gracias al informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pudo constatar de manera objetiva mediante las investigaciones realizadas por esta entidad externa que se vulneraron los derechos humanos en varias localidades del Perú. Estos sucesos no deben volver a repetirse, debemos aprender de nuestros errores y formar un Estado de Derecho que permita la participación de ciudadanas de forma genuina. Debemos considerar la inclusión de todos los ciudadanos, dejando de lado la desigualdad. Creemos que todas estas muertes se pudieron evitar si se hubiesen tomado en cuenta desde un principio las discrepancias y los reclamos de los manifestantes, mediante una mesa de diálogo, ejerciendo el principio de autoridad mediante reuniones, conversaciones y acuerdo con los voceros, sin llegar a ejercer el uso indiscriminado de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Estas son las referencias bibliográficas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.